Obligación de realizar segunda vuelta para elegir gobernador de La Paz. Como saben, hay un problema en el departamento de La Paz por la suspensión de la segunda vuelta para elegir gobernador. La causa es que NGP ha declinado su participación, lo que está conllevando a que el candidato Yaguasi quede fuera de carrera y el candidato Revilla pueda ser proclamado como gobernador. El problema está en que el artículo 64, inciso A de la Ley 026, modificado por la Ley 587, ha incorporado disposiciones contradictorias, específicamente entre los párrafos tercero y quinto. El párrafo tercero establece que cuando ninguna de las candidaturas obtiene el porcentaje mínimo requerido, debe existir segunda vuelta entre las candidaturas más votadas. En ese sentido, este párrafo establece que de forma imperativa, obligatoria, debe existir segunda vuelta entre las candidatas o los candidatos que hayan obtenido mayor votación. No hace referencia a las organizaciones políticas. De forma contradictoria, en el párrafo quinto de este inciso, señala que si la organización política declina su candidatura, y que lo puede hacer incluso dentro de los 30 días antes al día de la elección, se sanciona a la organización política, pero conlleva la proclamación de gobernadora o gobernador la candidatura de la otra fórmula. En esos términos refiere. Fórmula. En el caso de La Paz no hay fórmulas, solo es gobernador. No hay fórmulas como en el caso de Santa Cruz, gobernador y vicegobernadora. Por eso cabe preguntarnos, ¿aplica de forma plena esta disposición al caso de La Paz? De todas maneras, esta disposición de facultar a una organización política de declinar su participación en segunda vuelta, ¿acaso no contraviene el principio de soberanía popular y otros principios y reglas de las normas electorales? De ser así y de existir una franca contradicción entre el párrafo tercero y quinto del inciso A del artículo 64 de la Ley 026, corresponde analizar cómo definir esta problemática actual. Por eso, es necesario que analicemos los derechos que tiene la organización política, los derechos que tiene un candidato y, por supuesto, los derechos que tiene la población. La organización política solo tiene derecho a postular candidaturas en una etapa específica de un proceso electoral. Y este derecho está respaldado en el artículo 209 de la Constitución, en el artículo 32, parágrafo primero de la Ley 1096. Y cuando realiza o ejercita este derecho, debe tener en cuenta lo dispuesto por los artículos 22 y 23 de la Ley 1096, que refiere a la democracia interna. Las decisiones, la toma de decisiones, se debe realizar con democracia interna, en sus instancias máximas de representación, como asambleas, congresos u otros similares o paralelos que cada organización política genera. Sin esos requisitos, cualquier tipo de decisión no tiene y no debe tener efecto alguno. Pero cabe señalar nuevamente, su derecho es a postular candidaturas en una etapa específica de un proceso electoral. Una vez que postulan a una determinada persona o personas, estas presentan la documentación. Revisada la documentación, si la persona postulada reúne las condiciones necesarias para el cargo, será quien asuma la condición de candidata o candidato. Y desde ese momento, esta persona es el titular del derecho a ser elegido, no la organización política, sino la candidata o el candidato. Este derecho a ser elegido está plasmado en nuestra Constitución en el artículo 144, parágrafo segundo,
En el artículo 25, inciso B, del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, en el artículo 23, numeral 1, inciso B, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en el artículo 4, inciso C, de la Ley 026. Y por otra parte, la población es titular del derecho a elegir a sus autoridades. Por supuesto que este derecho también está consagrado en la Constitución, en el Pacto Internacional de Derechos Civiles, en la Convención Americana sobre Derechos Humanos, en la Ley 026. La población tiene ese derecho. Por ello, la población da legitimidad a los procesos electorales. En materia electoral, a diferencia de otras, la legitimidad constituye principio y regla de todo proceso electoral. No podemos descartar la legitimidad como en el derecho penal, donde pesa la legalidad, el principio de legalidad. En materia electoral, para quien conoce normas básicas de los procesos electorales, entiende que constituye tanto principio como regla. Por eso, la legalidad sumada a la legitimidad da como resultado democracia. En ese marco, corresponde poner en la balanza el derecho a ser elegido del candidato y el derecho a elegir de la población electora versus el derecho a postular candidaturas de la organización política. Por lo expuesto y bajo el principio pro persona que obliga a toda autoridad a aplicar la norma o realizar la interpretación más favorable para la protección de los derechos humanos, corresponde inclinar la balanza hacia el ejercicio del derecho a elegir de la población electora y el derecho a ser elegido del candidato. Por lo que el órgano electoral plurinacional debe llevar adelante la segunda vuelta para una elección auténtica y democrática de gobernador del Departamento de La Paz. Así se podrá asegurar la libre expresión de la voluntad de la población paceña electora.